Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que cada día entablamos con ustedes a través de este canal 19 de Cinevisión, desde Santo Domingo, República Dominicana, y siempre con la ayuda de Dios, siempre con la protección divina. Estamos retransmitidos también por una red de cables en todo el país, unos 800 cables en el territorio nacional y en Dominica Network para los Estados Unidos. Facebook Live, Andrés Matos, y en la campanita usted le da Periodismo y Sociedad y nos va a mantener ahí al día. Usted va a recibir el programa instantáneamente. Así que, como siempre, la ayuda de ustedes, la sintonía de ustedes es importante para nosotros tener un afianzamiento en este camino hacia poder orientar en la construcción de una sociedad mejor, pero para todos. Hoy tenía muchos temas que comentar, pero yo tengo un invitado, es un amigo con quien me agrada siempre conversar, y le invité porque quizás con él pueda despejar muchas cosas de lo que es la situación política nacional e internacional y sobre todo la situación partidista. Es Juan Carlos Espinal, politólogo, es periodista, pero más que todo es un amigo, un conversador, con quien ya aquí hemos conversado varias veces en esa parte. Mira, Juan Carlos, gracias por venir. Doble satisfacción para mí, en lo personal, por tu amistad, por tu nuestra vieja amistad. Es vieja amistad. Y además por los vínculos que nos unen desde el punto de vista de las creencias, las ideas. Sí. Y además venir aquí es un lujo para mí, y para cualquiera. Y el lujo para mí también, que tener... Porque tenemos la libertad de idear temas importantes que no sabemos cómo puede hacerlo. Vamos a agotar estos temas, Juan Carlos. ¿Cómo tú ves? ¿Qué tú estás haciendo ahora, Juan Carlos? Primero, porque es interesante la vida tuya. Estamos ampliando las redes de interconectividad. Las redes sociales. Sí, estamos ampliando las redes del observatorio. Ahora mismo estamos llegando a... Yo te escuchaba cuando tú decías que nos estamos viendo en tantos cables. Sí. Ahora estamos explotando el stream live de la red social. Tenemos ya 2 años con 24 horas en línea. Tenemos televisión digital. Opinando diario sobre eso. Estamos produciendo contenidos. Estamos distribuyendo la señal de Telesur en República Dominicana. Oh, qué bien. Además estamos ya produciendo, tenemos espacio, ya tenemos nuestro propio canal de Stream Live y estamos produciendo de lunes a jueves, de 10 a 12 del mediodía, una producción especial. Estamos desarrollando esa plataforma porque la estamos continuando interconectando a los distritos municipales. Ok. Te ayuda a la base de la cultura, sí. A los cables. Porque la televisión es satelital ya, aunque siga siendo dentro del marco de lo tradicional, el futuro va a estar en el stream live, en YouTube, es la parte digital. Es la parte digital. Entonces, estamos desde el 2014 ya venimos transformando ese proceso y entonces ahora estamos trabajando en esa línea. Correcto, correcto. Yo tengo que hablar contigo porque es un conversatorio que vamos a hacer largo. ¿Cómo tú ves la situación política nacional, básicamente, y su influencia de lo internacional, Juan Carlos? El Caribe anda en una ola separatista e independentista. Jamaica, Barbados, han declarado... Separatista. E independentista. Los procesos coloniales de hace 400, 500 años, por ejemplo, cuando Haití se independizó, se están dando ahora, 200 años después. Hay todo un proceso separatista en el Caribe. No me digas, Dios. Hay un proceso independentista. Cada día los gobiernos progresistas, los gobiernos, las sociedades democráticas caribeñas están afianzando gobiernos constitucionales, están constitucionalizando derechos sociales, derechos políticos, etcétera. ¿Tú ves avance en eso? Profundos avances. Acá hay otra narrativa a la que nosotros vemos diario. En el Caribe, alrededor de República Dominicana,
Nosotros tenemos unos escenarios de carácter mundial, global. O sea, hay cambios. Lo que está pasando en Haití es un cambio trascendental, importante, revolucionario. ¿Cómo va a ser? Lo que nosotros estamos observando. ¿Cómo revolucionario? Sí, porque ya la gente, lo que está, por ejemplo, lo que pasó en Barbados, en Bahamas, lo que está pasando en Santa Lucía, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Jamaica, son procesos independentistas revolucionarios, porque le están pidiendo a las coronas separarse del Commonwealth. Ya, o sea, sí, esas islas tienen gas, esas islas tienen combustible, esas islas tienen oro, y tienen agua. Entonces, aparte de eso, tienen un gran mercado de CARICOM. Entonces, el mercado de CARICOM, la alianza de más de 15 países con el mismo criterio de gobernanza, está creando entonces, vamos a hacer una moneda única. Vamos hacia estados de integración. ¿Tú dices el CARICOM? No, el Caribe. República Dominicana está aislada. Nosotros nos estamos quedando atrás respecto de ese progreso y ese desarrollo. Nosotros cometimos el error de sustentarnos solo en la economía norteamericana. Y al entrar Estados Unidos en una gran recesión, y al estar Estados Unidos en un gran problema interno, que tienen una guerra civil no convencional interna, lo que está pasando en Estados Unidos es una guerra convencional no interna. Ya no es un tanque contra otro tanque. No, ya es una guerra híbrida interna de las clases dominantes frente a la sociedad para acumular los recursos. Sí. En el Caribe se está dando, en lo que sea en República Dominicana, en el Caribe y en América Latina se está dando totalmente diferente. La clase política dominante y la empresa tradicional se quedó atrás respecto de los empresarios del Caribe, respecto de los productores de televisión del Caribe. Es así, porque el mercado post-COVID se encareció. Entonces ahora estamos viviendo una guerra mundial. Nosotros estamos en guerra, como si estuviéramos viviendo la Segunda Guerra Mundial, pero ya en el siglo XXI. Que tiene que ver con las relaciones internas de los países. De los países y del afianzamiento de la cooptación de los recursos naturales. Entonces, Haití, por ejemplo, en el caso de Haití, hay un proceso revolucionario. Hay un proceso de respuesta de la sociedad contra el golpe de Estado, contra la clase tradicional política, frente a Estados Unidos. Los haitianos quieren elecciones. A ellos se le dio un golpe de Estado y se le ha negado las elecciones durante los últimos 3, 4 años. No se le ha permitido la estabilidad. No, bueno, y eso, Estados Unidos está detrás de eso. Los aliados de Estados Unidos en el Caribe están detrás de eso. Porque Haití es un gran negocio. Haití es muy rico, ¿no? Entonces, sobre la base de... Se habla de una minería bastante y no solamente rica, eso, variada, las costas. Entonces ahí está China. Se habla de petróleo. Y ahí está China ya, y ahí está Rusia. Ya, ¿involucrada ahí? Sí, ellos están tratando conjuntamente con Estados Unidos de buscar la paz interna en Haití. Espérate. Tú me estás hablando que en Haití pudiera haber un acuerdo de las 3 grandes potencias. Eso es lo que se está discutiendo, sí. Porque las potencias, Rusia, China, Biden le solicitó, el presidente Biden de los Estados Unidos le solicitó al presidente Xi Jinping de China colaboración para estabilizar el Caribe por la presencia. Ya China va a ser en el año apenas... Ya China es una realidad. En el año 2025 va a superar las inversiones norteamericanas en la región. Entonces, China y Rusia son ya una realidad dentro del Caribe. Entonces, la única situación es que quieren elecciones. La única posición que plantea China y que plantea Rusia frente a Estados Unidos es elecciones seguras, limpias. Nosotros garantizamos la seguridad interna. Dicen China y Rusia. Sí, si usted quiere, nosotros garantizamos la seguridad interna a los haitianos para que ellos vayan a elecciones. Y lo que salga de ahí, lo apoyamos y lo respaldamos para entonces que ellos empiecen a producir y a crear las condiciones económicas, políticas, sociales. Pero tú sabes, porque eso no se nota en las relaciones. Bueno, es así, porque... Inclusive Estados Unidos se niega a asumir responsabilidades. Lo que ocurre es que ellos no quieren perder más aliados en el Caribe. Ellos ya han perdido 15 gobiernos consecutivos. Ellos han perdido 15 estados, 15 países. Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido 15 aliados. Es decir, aliados desde el punto de vista que antes podían hacer... mandar, ahora tienen que intercambiar. Entonces, por eso usted ve la ola... Y eso tiene mucho que ver con la presencia china. Eso tiene que ver con la presencia rusa y la presencia china. Porque los rusos, los chinos y los iraníes están refinando combustible en Caracas. Entonces, Chevron, refinando
refinando muchísimos minerales en Chevron. Venezuela y Colombia. Y Chevron ya tiene la capacidad, la apertura comercial para poder negociar con Maduro. Entonces, viene una nueva fase histórica, ya estamos viendo una nueva fase histórica. La clase política post-Trujillo en República Dominicana, por ejemplo, tiene miedo, tiene mucho miedo. El establecimiento local tiene mucho miedo, porque aquí va a surgir desde los partidos políticos un nuevo paradigma, un nuevo perfil que no se parece al que está. Ese es un tema que yo quiero que lo dejemos para más tarde, Sí. porque yo tengo... Pero está vinculado. Está vinculado a eso. Sí, porque las inversiones chinas en República Dominicana se van a disparar. Las inversiones rusas en República Dominicana se están disparando. Fíjense cómo la clase política... Pero aquí ningún partido quiere estar chocando con porque es que ellos... con Estados Unidos. Pero ¿no? lo que, por un tema de gobernanza, porque ellos entienden que siendo aliados de Estados Unidos puro y simple, ellos, el Departamento de Estado, les va a poder financiar sus campañas. Entonces eso ha cambiado, esa lógica ha cambiado, porque los partidos políticos no pueden ser, ni las empresas dominicanas pueden resolver las necesidades básicas de sus trabajadores o de sus militantes. Entonces, los partidos políticos, el pasado 5 de julio en República Dominicana, 20 de 27 partidos no alcanzó 1% en los votos. Eso quiere decir... Más de 1 millón no fue a votar. Eso quiere decir que la población dominicana, que la clase media, que la sociedad, que hay la presencia de nuevos actores de cambio dentro de la sociedad dominicana que no están de acuerdo con el sistema de partidos políticos, que no están de acuerdo con la empresa. Es decir, estamos en presencia del advenimiento de un nuevo orden. Y ese nuevo orden lo estamos hablando aquí teóricamente, culturalmente. Eso se va a traducir en lo político. Estas acciones, estos diálogos, estas conversaciones... ¿Tú crees que van a interiorizarse en los partidos? No, es irreversible. Si hacen elecciones, primero, si no la hacen, van a desaparecer. Es decir, los partidos políticos dominicanos están desapareciendo. La división en el PLD, el surgimiento del PRM, la división, la escisión histórica de los tres partidos políticos de posguerra PRD, Partido Reformista, que hegemonizaron, ya hoy no son la realidad. Los dos partidos políticos que van a hegemonizar el voto hacia el 2024 son dos movimientos sociales, no son partidos políticos. Encarnaron en partidos políticos, pero son dos movimientos sociales. Juan Carlos. ¿Me sigue lo que te quiero decir? Yo te sigo. Entonces, eso puede tener el barniz de la Junta, por decir. Pero no son partidos políticos como tales. Si fueran partidos políticos como tales, por ejemplo, van a convertirse en partidos políticos. Si fueran partidos políticos como tales, hacen elecciones generales. Es decir, sufragio general interno para elegir el candidato. Pero los partidos no están en eso ahora. Bueno, entonces, esa es la grave crisis. La democracia no funciona. Como no funciona, igual vamos hacia lo que ha pasado en Haití, lo que ha pasado en otros países, que ellos quieren plebiscitos, que quieren referéndum. Todo ese malestar que ves, toda esa violencia que ves en República Dominicana no es partidaria. No tiene una orientación política. No tiene una orientación política. Pero entonces es peor, porque entonces es la sociedad Exacto. que está negando la autoridad. No tiene un liderazgo. No hay un una liderazgo. Entonces la sociedad no tiene un liderazgo incluyendo todo el sistema, no tiene un liderazgo, no confía en el liderazgo. Dentro de los partidos políticos... O es que ya los líderes, porque quizás tú y yo, que venimos de un esquema político partidista diferente, tú eres un estudioso de la sociedad y expresa esa variante, pero también vemos que es que el liderazgo ha ido en declive con las condiciones normales que nosotros conocimos de un líder. Los recursos económicos, los recursos naturales están cada día más en menos manos, en pocas manos. De eso vamos a hablar ahora, Pérez. Vamos a darle una pausa. Vamos a dar una pausa. Ay, Dios mío. Este hombre ha traído este conversatorio para que la gente como que reflexione hoy en esa parte. Vamos a una pausa porque vamos a darle también entrada a Jesús Ogando. ¿Jesús no va a participar? Tan interesante que yo voy a escuchar. No me diga, ¿no quiere participar? Bueno, vamos a una pausa, vamos a una pausa. Bien, regresamos con ustedes. Estamos conversando con nuestro amigo político, periodista, es un escudriñador social y un hombre muy expresivo de lo que piensa. Juan Carlos Espinal está con nosotros ahora, Jesús Ogando,
nuestro compañero de los martes. Y con Juan Carlos vamos a seguir conversando. Yo voy a dejar que él siga expresando lo que él ha dicho. Él quedó diciendo el declive, quedó haciendo como una radiografía del declive del liderazgo que nosotros le vemos como fortaleza, o le veíamos a los partidos, y él ve que se está incubando una revolución interna en los partidos como parte de una ruptura con los partidos como parte de esa revolución que se está dando en los países. Él cree que eso puede ser. Sigue detallando, Juan Carlos. Bueno, decía que la pobreza, cada día se va a aumentar la pobreza. COVID rompe la tradición. COVID rompe el esquema tradicional de la socialización. Entonces ya después de COVID los gobiernos no tienen la capacidad de resolver las demandas. República Dominicana no se preparó en materia de salud pública, no se preparó en materia de educación pública, los servicios básicos. ¿República Dominicana solo? ¿O tú crees que no, hubo países como Venezuela, hubo países como Cuba, hubo países que avanzaron. Mientras nosotros estábamos en el crecimiento económico sin desarrollo humano, hubo países que fortalecieron la medicina preventiva, hubo países que fortalecieron la ciencia y la tecnología, y la educación comunitaria, el trabajo comunitario con las iglesias. Surgieron mientras nosotros estábamos en el crecimiento económico, en el desarrollo de las empresas pura y simple, con desigualdad, hubo países que afianzaron los servicios básicos de la gente. La comida básica, lo básico, el alimento, el desayuno, la cena. Es decir, esas cosas tan que nosotros las vimos tan pequeños, que siempre estuvimos pensando en macro, ahora no tenemos unas buenas emergencias. Ahora, por ejemplo, el COVID desnudó la realidad. El COVID terminó con... En todos los aspectos. El COVID negó todo lo que había pasado en los últimos 40 años en República Dominicana. Fue mentira. Vamos. Nos engañaban. Nos engañaron. Es decir, el COVID, teníamos una idea acabada de lo que hacía la clase dominante, sí. Pero no sabíamos cuán profunda era la desigualdad que existió o ha existido del 66 hasta acá. Entonces, lo que pasó sencillamente fue que la gente iba con su seguro de cenaza y le atendían antes del COVID. Ya hoy, de ahí luego del COVID, no le pudieron atender. Y esa persona tiene 3 años sin poder ir a ser atendido. Y cada día mayores dificultades. Cada día mayores dificultades. Entonces, la sociedad, el clase media, el trabajador, ve en la autoridad su negación. Sí. Y por eso usted ve que la violencia se dispara. Porque es que el ciudadano no puede ver bien a un policía que le golpea. El ciudadano no puede ver bien a un miembro del ejército que lo ofende. Entonces hay una reacción de la sociedad. La sociedad está reaccionando frente al establecimiento. Hay una expresión que se ve como violenta ante lo que está presentando el Estado. Es una respuesta de negación frente al sistema. Del Estado, el sistema hacia la Estado viejo, al viejo Estado. No queremos ese Estado, no queremos ese gobierno. Cuando hablo de ese gobierno, no queremos el gobierno municipal. No queremos ese alcalde, no queremos a ese regidor. No queremos a ese empresario, no queremos a aquel. Entonces fíjense que ahora se ha roto el discurso. Ahora es frente a Estados Unidos. Ahora es frente, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tan rara? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Se ha roto la narrativa en favor de lo que ocurrió en los últimos 50 años pro Estados Unidos, pro gringo, pro yankee. Fíjate cómo la clase dominante, la oligarquía y la burguesía se unifican cuando ven afectados un interés. Pero tú lo dices por ahora, ¿o tú no crees que tú no es escaramuza? No. Es una expresión de la pérdida de hegemonía del pensamiento norteamericano y la filosofía liberal del capitalismo norteamericano en Santo Domingo. Es una expresión de la división de clase, de la clase dominante. Las clases sociales dominantes han entrado en contradicción. Sí. Porque la sociedad, cuando hablo de la clase dominante, hablo del empresario, hablo del general, hablo de la clase dominante. Todo el que ha acumulado poder. Todo el que ha acumulado poder ahora sabe que lo va a perder. Sí. Todos los que tienen poder lo van a perder. Es irreversible. Yo tengo una inquietud porque tú estás estableciendo algo que es algo que he estado viendo de hace muchos años. Y es que hay flagelos, tú hablabas de la pobreza, por ejemplo, que se han
hay la clase dominante, como tú dices, o los que viven. Hay mucha gente que vive del flagelo de la pobreza, de la desigualdad, por ejemplo. Hay gente que vive del crimen. Por ejemplo. Hay gente que están supuestamente para luchar contra feminicidio. Pero mientras más feminicidio hay, más presupuesto manejan ellos. Correcto. ¿Qué hacen? Que lo promueven en vez de contrarrestarlo igualmente con la pobreza. Lo promueven negándolo. Exacto. Lo promueven, así mismo la pobreza. La clase dominante, como tú dices, los países poderosos se nutren de la pobreza nuestra. De la desigualdad. De la desigualdad. Y de la división. Sí. Ahora estamos divididos, más divididos ahora. Y entonces los norteamericanos, por ejemplo, en el caso norteamericano, tienen mayor capacidad de poder movilizarse dentro del Estado dominicano, porque es un Estado débil post-COVID. Entonces ahora ellos están buscando la cooptación del oro, del combustible, del agua, ¿no? El agua es fundamental para ellos. ¿Por qué? Porque es que viene una transformación en el Caribe. El agua, el elemento agua, porque ellos necesitan agua para la producción de su producción, la producción industrial. Ellos necesitan agua, cada día más agua. Por eso hay menos agua en los barrios, por eso hay menos ríos. Entonces, eso está estrechamente vinculado al tema del cambio político, el cambio medioambiental. Porque si hay un cambio medioambiental va a haber menos alimentos, va a haber menos fruta, va a haber menos agua. Entonces el campesino que estaba produciendo, ahora no está produciendo, ahora está atracando, porque no tiene el agua suficiente, porque luego del COVID todas las brigadas de reforestación no... Además, eso te desarrolla una economía dependiente. Entonces, una de las importaciones. Correctamente. Entonces eso va a producir una ruptura, ya está produciendo una ruptura. Cuando tú ves que hay un fideicomiso de la policía, cuando hablo de eso, yo no estoy criticando yo estoy hablando del modelo. Tú no puedes privatizar el agua, tú no puedes privatizar la policía, tú no puedes privatizar los servicios básicos, porque va a llegar un momento entonces que la población se te va a rebelar. Y entonces ahí surge el fideicomiso. ¿Ah? Como medio... Como medio de cooptación, ¿no? Puedo decir cosas acá. Dila, hombre. Okay, bueno, aquí va a haber una transformación, aquí hay una transformación en el país. Cuando tú ves que en el día de ayer todos los partidos del sistema firman un comunicado frente a Haití, tú dices, bueno, pero entonces se unificaron frente También, a Haití. pero eso es positivo, Carlos. Sí, pero eso explica algo. Eso ¿Qué explica? Explica la división social, política y económica de una clase dominante que estuvo dirigiéndonos hasta hace poco. Ya no puede controlarnos. Ya no puede dirigir. ¿La clase dominante? No puede dirigirnos, porque tú puedes decir, él puede secuestrar, pero no va a ganar. Él puede secuestrar el partido, pero yo no voy a votar por ti. Y tú le dices... Ya tener el control del partido de manera personal no indica que tú te vas a imponer. No, porque ya ahora yo me siento. Gana tú. Entonces eso es lo que está pasando, eso fue lo que pasó con el PLD. Eso fue lo que pasó con el PRD. Ay, yo se lo expliqué a uno. Eso fue lo que pasó con el PRCC. Y eso es lo que va a pasar con el PRM que está sucediendo ahora. El PRM se va a dividir internamente. Dame hacerte una historia, que es breve. Espérate. Tú acabas de mencionar al PLD. Cuando ganó Danilo, como a los 2 años, se juntaron conmigo. Como yo tenía una relación primaria con muchos de los presidentes de los intermedios, el gobierno comenzó una política frente a los presidentes de los intermedios que fue quitarle los beneficios que tenían en el gobierno. Por ejemplo. Entonces ellos dijeron, sí, nos están quitando lo que teníamos 2 sueldos de 40 cada uno, nos dejan uno de 40 y ellos entonces se reparten. Ellos van a ver. Entonces, se redujo la eficacia del trabajo de esa gente en beneficio del Por PLD. eso usted ve lo de Abel Martínez, que es una campaña bonita, por ejemplo, pero está torpedeado. Y es que las clases políticas están divididas. ¿Está torpedeado o torpedeando? Torpedeado está. A ver. Porque es que la clase política está dividida. Los intereses económicos, ya hoy no hay una identidad. ¿Quién lo torpedea? Los empresarios. Hay cada día los partidos políticos, el tope financiero. O sea, ¿quién controla la donación o la entrega de dinero del sector privado de los partidos políticos? No hay la ley. Eso no tiene quien No hay quien lo controle. La ley electoral de partidos tiene un vacío profundo. Si mañana... Y en eso tú dices, ¿quién controla la introducción del narco en la política? Por ejemplo, eso si no mañana, por ejemplo, existiera una convulsión, una suspensión de elecciones en las próximas elecciones, como ocurrió con Danilo Medina, no hay forma, no hay garantía, nada dice que puede haber una garantía de que eso pudiese resolverse.
Entonces, nosotros vamos hacia allá. Nosotros vamos hacia la confrontación permanente. Fíjese, el censo. Se dañan las laptops. Las laptops. La demanda de la gente que me pague, el que está trabajando. Imagínese eso, no, pero perdón, yo no estoy hablando del gobierno, yo estoy hablando del sistema. Sí. El sistema no está funcionando ni siquiera mínimamente en el censo. Y si no funciona mínimamente en el censo, no puede funcionar en el agua, en las cosas básicas y elementales de la sociedad. Si tú no me puedes resolver mi problema básico en función de Estado, entonces, ¿para qué yo te elijo? ¿Para qué tú estás ahí? No me refiero a Abinader, me refiero en el sentido contexto. No, en sentido general. Entonces, ¿para qué tú estás ahí? Eso va a provocar una rebelión de un carácter más radical. Más radical, no, ya lo es, a lo que tú quieras. No, porque no hay una identificación frente al que tú crees que es el líder. Porque el líder no resuelve tu problema. Lo puedo entender yo, que soy clase dominante, y lo puedo entender tú, y tú, que eres intelectual. Pero no lo entiende el que tiene el problema del pasaje. Ese individuo no es... Al que las cúpulas de los partidos no tiene nada compromiso con él. No. Si tú no tienes compromiso conmigo, me voy con el PRM. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta... Alianzas de coaliciones sociales, juntas de vecinos... No partidistas. Apartidistas. Es decir, juntas de vecinos, amigos padres de la escuela, iglesias... Clubes, asociaciones. Tú sabes que tú estás diciendo fundaciones. Fundaciones. ¿Para qué? Para la respuesta, para blindar a la sociedad y que esa caja de muertos de la persona que se murió en Simón Bolívar pueda tener una respuesta, pero no del Estado, sino una respuesta comunitaria que le permita al individuo identificarse con su comunidad. Entonces ya hay una identidad territorial, que no política. Y que no importa con qué partido no importa. Se acerca a mí, que no importa. Si tú me quieres ayudar a la comunidad, si tú quieres ayudar, ven. Pero no importa uno u otro, cualquiera que venga. ¿Por qué? Porque ahora... Oye, eso se está dando actualmente. Bueno, los líderes locales... Lo he escuchado en los callejones, en las calles. Los líderes que están saliendo en las boletas no son los de los partidos políticos. No. Son los líderes locales, porque son los que conocen a Juancito, Trucupey y... De hecho, los partidos políticos han perdido mucha influencia en el liderazgo local. Porque no lo trabajan. Exactamente. Entonces, si tú no lo soltaron en banda. Si tú no conoces al que pinta la casa en diciembre, si tú no conoces al barbero de tu barrio, entonces tú no vas a poder irte, tú te vas a ir en rojo. El yaniquequero. Si tú no conoces al yaniquequero, tú te vas a ir en rojo. Tú no le vas a decir buenas tardes. Esos son, lo que está diciendo Juan Carlos, son los, entre comillas, que no son líderes porque no están organizados, pero son la gente que influye en el comentario, son la gente que influye en la convocatoria de la gente, porque es el que está dirigiendo el país. El que está dirigiendo la economía. No, el país ahora. Ya el gobierno, oiga esto, ya el gobierno no dirige. En COVID no dirigen los gobiernos. Del 2019 para acá es una formalidad, es un formalismo. Aquí dirige la sociedad. Antes de irnos a una pausa, yo creo que tú me digas una vaina, Juan Carlos, que tú me estabas diciendo. Digo yo una vaina, porque Juan Carlos es una cosa de tantos temas. Mira, tú dijiste como que los recursos y la decisión económica en la República Dominicana cada vez está más en manos privadas de menor cantidad ahora de personas. Una contrarrevolución capitalista. Oye, hay una explícame eso, explícame. Bueno, los de Herrera necesitan los ríos de alrededor de Herrera, de Santo Domingo Oeste, para producir. Los de Herrera, yo hablo de los de Herrera, puedo hablar de los de Son Santiago, los tradicionales, sí. Puedo hablar de los de Santiago, puedo hablar de cualquiera. Sí. Ahora ya a ellos lo que les interesa es los recursos naturales, lo que les interesa es la tierra del SEA. Lo que le interesa es el agua. Lo que le interesa es el control de los combustibles, la intermediación. No quieren construir pozos. Lo que quieren es importar combustible para venderte en la... Como dar un servicio, ¿no? Ellos lo que quieren dar un servicio. Y la gente lo está negando. Por eso es que cada día las empresas dominicanas van a empezar a fusionarse. Porque viene un problema económico. Todo eso que ocurre en el mundo... ha estado supeditado sobre la base de 24 mil millones de dólares de colchón, para que nosotros estemos en paz aquí, para que haya un poco de luz. Explícame eso, ¿cómo 24 mil? El gobierno dominicano, para evitar, el gobierno dominicano, para evitar la ruptura de la sociedad,
Porque hay una ruptura y esa ruptura ha sido evitada por un dique de 24.000 millones de dólares para que la gente no se tire. Para que gente, por eso que tú ves que el confinamiento de más de 550 días fue una operación militar, geopolítica de los Estados Coño, en Unidos. China se rompió eso. Oye. Sí, pero en China hay manipulación de los servicios occidentales de inteligencia. Los servicios de inteligencia occidentales tienen una mala prensa frente a China. Porque lo que ocurre es que China se está convirtiendo en el tipo, en el pretamita que te puede prestar y tú me pagas cuando tú quieras. Como tú puedas. Y a intereses bajos. Y a intereses bajos y a largo plazo. Y yo te hago una carretera y tú no tienes que pagar mi No me interés. pagues. O el problema básico del combustible. Y estamos hablando de que hay dos actores, hay tres actores, Irán, China y Rusia. Entonces, si tú unificas los BRICS y si tú unificas a Brasil, entonces va a desaparecer el Central Romana. No tiene importancia. Es decir, en esta lógica nuestra, en la lógica que estamos conversando, el Central Romana para nosotros es una empresa. Sí, eso no tiene importancia para nosotros. Para ellos. Eso es ferretería americana. No, pero oye lo que estoy diciendo. Para lo que es mucha gente interés, por ejemplo, tú ves un senador, un legislador respaldando al Central Romana, por decirte. Digo, ¿y por qué tú respaldas al Central Romana si es una empresa privada? Eso no tiene nada que ver con República Dominicana. ¿Por qué tú haces eso? Bueno, hay que ver por qué hace eso. Entonces, ¿por qué yo no lo hago? ¿Por qué yo digo el Central Romana no tiene importancia en el sentido no de los 30.000 empleos, sino en el sentido de que no puede venir un europeo, no puede venir uno chino, no pueden venir unos rusos a vender azúcar acá? Y ese es el peligro. Por eso es que ellos se van. ¿Me entiendes? Porque la gente dice, no, yo no quiero esa azúcar cara en el colmado. Porque la azúcar blanca que venden aquí, ¿es cara o es barata? Es cara para el local. Entonces, ¿por qué cara? Porque ellos la intermedian. Hace 50 años, después de 1916. Y hay otro que pudiera venderlo más barato. Más barato, que ese China, que ese Rusia, que ese los BRICS. Los BRICS son... Yo tengo entendido que el problema no es la empresa que tú mencionaste, sino el bloqueo o la pretensión de que Estados Unidos no importe azúcar proveniente de República Dominicana. Lo que pasa es que los mercados no funcionan ya como funcionaban antes. Ya ahora los mercados son totalmente diferentes. Ya ellos no tienen la condición para tomar una decisión a la pura y simple, los norteamericanos. Los norteamericanos en el hemisferio están solos. Biden va a perder las elecciones. Si no pierde las... Por ejemplo, ahora el resultado interno le está enviando un fuerte mensaje a Biden y al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Partido Republicano y el Partido Demócrata están divididos, como el PRM y como el PLD y como todos esos partidos de aquí. Sí, ya no hay un liderazgo. Ya no hay un liderazgo, por eso surge Trump, que es la antipolítica. Y el mismo Biden. Y bueno, entonces, ¿qué yo te quiero decir? El Partido Demócrata y el Partido Republicano están divididos. Entonces, ahí van a surgir los ultras. Y eso cuando tú ves los ultras que ocuparon el Capitolio, eso es lo que viene para Estados Unidos, eso es lo que está en Europa. Zelensky no es más que un dictador. Y aquí en Occidente él se lo vende como en contra de Rusia, pero el mercado gas. Pero el mercado Juan gas. Carlos, déjanos ir a una pausa para que vengamos otra vez con ese análisis. Y yo quiero que nos enfoquemos en el próximo tema. La estructura que tenemos aquí, aunque ya tú lo has tratado, llamado partido. Bien. Y un proceso electoral que viene. Muy interesante. Vamos a hablar de los partidos políticos. Vamos a hablar de eso. Vamos a una pausa y volvemos con Juan Carlos Espinal, que es un sociólogo, un analista, es un periodista, pero es un ciudadano que le gusta decir las verdades que él piensa. Y así lo aceptamos. Nos vemos en breve. Que ustedes... Bueno, con Juan Carlos es una universidad de este pensamiento liberal y revolucionario, cuestionador, crítico, que nosotros podemos ver. Y ahora vamos a ver qué está pasando en los partidos políticos, porque nosotros venimos de una tradición de partido con un liderazgo fuerte, un liderazgo que yo siempre voy a alabar, a resaltar, un liderazgo como Peña Gómez, Juan Bosch, hasta el propio Balaguer, que tenía su ascendencia. Sí, pero tenía pero recapacitaron y tenía capacidad de pensar. Sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Como dije al principio, el sector privado, la clase política está entregando el control del Estado a los empresarios a cambio de financiamiento económico para poder financiar
regidores, o sea, los que ellos imponen, vamos, los listados, ellos imponen determinado perfil. Todos los partidos, este es el perfil, este es el que va y este está arriba en las encuestas. O sea, son capaces de... Porque este es el que se financia su campaña. No, pero él está arriba en las encuestas. O sea, y Pero tú dices, los ok, numeritos de la encuesta lo ponen ellos. espérate, ¿cuál es encuesta? La que financia el Central Romana. Por eso es que defienden al Central Romana. Pero si tú pones... No solo el Central Romana. Cualquier muchos otro. grupos, Yo cualquier te puse ese, pero ahora ese es el caso. Porque ese está domado. Pues ahora que se está notando ese. ¿Y por qué tú dices, cónchale, ¿y por qué ese senador apoya eso? Ah, es que él quiere ser senador otra vez. A él no le importa la República Dominicana. Él no está ahí abogando porque el azúcar baje. Él no está abogando porque haya varios competidores o que haya más Altiz, más Codetel, o que nosotros tengamos más satélites. No, él está abogando por sus 4 años. 4 años. Entonces, cuando te ponen ese perfil, entonces te lo imponen y te dicen además y le hacen encuestas. Y cuando tú, Y te dicen, estamos renovando los partidos. y que estamos renovando los partidos, mentiras, son el hijo, la prima, el primo, el hermano, el financierista y el que le financia, te lo ponen en las direcciones políticas. Entonces, ¿qué hace el dirigente? En contra de todo el que se ha bajado para No. crear ese partido. Así. No queman etapas. Lo traen, no es queman etapas. Es decir, no hay una formación política, no hay una formación educacional, no hay una formación en el Estado. Entonces, ese que yo le llamo liderazgo basura, ¿no? Ese liderazgo basura, entonces sencillamente va a perder. Porque nosotros no, el partido es el que pierde. porque el pero partido bueno, tiene el conexión. candidatura va a perder. Porque ¿qué ocurre? Vamos a hablar claro. El PLD hizo una consulta. Pero eso no es válido. Fuera de calendario. Es para imponer a Abel. Danilo imponiendo a Abel. No, ponlo a competir y ábrele una urna. Espérate. No. Ábrele una urna todito. Si abre una urna al todito y se sienta una dirigente capaz, con criterio, la sociedad la va a elegir. Por encima de Danilo, por encima de Leonel, o por encima de Luis. Sí. Por ejemplo, Luis quiere irse de la reelección. El presidente Abinader quiere ir a la reelección, por ejemplo. Pero él no quiere someterse. Él dice voto de delegado. Pero esos son tus empleados, papá. Ese tu liderazgo va a salir ahí maltrecho porque van a votar los 300, los 1000, los 2000 delegados. Por ejemplo, correcto, estamos claros. El voto de delegación. El voto de delegación es la dictadura. ¿Por qué? Porque como tu voto de delegación empleado tuyo, vas a ganar 90-10. Entonces ellos no quieren, los partidos políticos, abrir la urna. Si le abren la urna, entra lo que está pasando en el sur. En Sudamérica. ¿Qué está pasando? Bueno, que está surgiendo el líder comunitario, que está surgiendo el médico, el profesor que da la clase a las 6 de la mañana, ya no está surgiendo el empresario, ya no está surgiendo el socio mío, que es empresario, pero además es socio mío fuera, ya se no está surgiendo porque le están poniendo a ese maestro, que va a ganar, si tú le abres la urna con supervisión de la Junta, entonces le va a ganar mucho a poco. Juan Carlos, ¿tú crees que el pueblo en sí, porque tú me dices, sí, eso va a pasar, esa revolución, ¿tú crees que el pueblo hoy está despierto viendo esa realidad? Pero la respuesta frente al militar que se va a la trompa es eso. El hecho de que el gobierno tire al ejército 64,000 hombres a la calle y la gente y confine durante más de 550 días a la población. ¿Tú sabes lo que es eso? Es para que no se levante. Es porque está incómodo. Es porque durante 550 días tú no le diste comida y medicina suficiente. Y si tú no le diste comida y medicina suficiente y servicio suficiente, ¿qué tú quieres que te responda en la calle en un semáforo? Pero la democracia formal que nosotros conocemos va a correr riesgo. No, pero es que no hay democracia. ¿Cómo pero ¿y cómo va a haber democracia si el candidato que quiere ir a la reelección no es capaz de ser electo por los PRMistas? Si el que quiere ir en el PLD es una consulta y no quiere ir y entonces en la Fuerza del Pueblo estamos luchando porque sea, por ejemplo, el voto electoral, para que evitar el voto de delegación. O sea, no hay democracia. No hay democracia. Entonces, si tú no tienes la democracia, por ejemplo, Licho Mato, yo no me voy a levantar. Si ellos imponen, tú no te le paras donde tú estás. O sea, bueno, gana tú. Y entonces el grave peligro de la situación de la República Dominicana, porque entonces esos partidos de 20 de 27, que no tuvo 1% en las pasadas elecciones, ahora aún así se va a deteriorar. Entonces ahora el deterioro va hacia la seguridad ciudadana. Ahora el deterioro, cuando tú ves la seguridad ciudadana, que el presidente se unifica con todos los militares, la respuesta no es militar. La respuesta es leche, pamper, comida, educación, salud, redes sociales, medicina preventiva. Pero Luis está haciendo eso.
Yo no digo que no, pero no es él. No es él. El Estado que él dirige no está en capacidad, ni el que venga tampoco. La ley de seguridad social. La ley de seguridad social. Entonces tú dices, bueno, pero ¿en manos de educación? ¿En manos de quién está la seguridad social? O sea, no es un problema personal ni del presidente, sino del esquema. El esquema no funciona. A mí no me funciona. Y yo no estoy dentro del esquema. O sea, yo mentalmente hace muchos años yo me salí del esquema. O sea, pero claro, yo puedo participar porque yo creo que es de dentro. Porque además tú puedes luchar desde dentro. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que va a llegar un momento que a otro lo van a medir más adelante, 20 años después, y ese va a ganar. Y esas ideas y esta idea van a ser las que van a cambiar el perfil actual. Es obvio que el PRM se va a dividir. Es obvio que así como el Partido Reformista nuevamente se va a dividir el PLD. Entonces aquí viene una conmoción. Nosotros estamos en conmoción. En Haití viene un proceso radical de transformación. Ahí va a salir un moreno con una camisa roja, hablando en lenguas. Y va a decir, no gringo, no yanqui. Lo va a hacer, pero no por un tema ideológico, sino porque quiere elecciones, porque quiere comida, porque quiere educación, porque quiere un cambio social. Quiere un cambio frente a la dictadura militar que le tiene. ¿Y tú crees que su presidente está ahí encubierto, está ahí en Haití? Están luchando en Haití. Los compañeros revolucionarios, los compañeros progresistas, la sociedad civil comprometida, las iglesias, los líderes de base están resistiendo la dictadura de Ariel Henry. Y es importante para el pueblo dominicano que ahí surja un proceso que se lleve de plano a la clase dominante que está ahí, que ha sido una clase dominante contra el pueblo haitiano. Y nosotros, los progresistas, los demócratas, queremos y deseamos que en Haití haya un cambio radical. Y nosotros deseamos que en República Dominicana se transforme hacia un cambio radical. Y que dentro de todos los partidos políticos, los progresistas, dentro de los partidos políticos, que se unifiquen frente a la clase dominante. Porque entonces va a haber un equilibrio. Va a haber mínimo negociación. Mira, es necesario que las supuestas bases de los partidos te escuchen eso porque se deben, ¿cómo dice?, espabilar. Deben despertar. No. Dentro de la lógica liberal esa... Es un proceso. Yo estoy hablando de un proceso histórico. Yo no te estoy hablando de una locura. Yo estoy hablando de lo que yo estoy viendo. Si hoy miden la insatisfacción en los partidos, gana el candidato de la insatisfacción. Seguro. Por eso Leonel está... Si lo dejan. Por decirte. Pero ¿qué ocurre? No es que es cuestión de que si lo dejan. Tú puedes ponerle hierro al ladrón. Tú puedes ponerle un guachimán al ladrón. Pero tú tienes que salir de la casa un día. Algún día tú vas a salir de la casa y ese día se te va a meter. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Mira, entonces, si hacen unas elecciones internas, sí, interna o externa, y ponen un candidato que se llama ninguno, ese ganará. Gana ninguno. Ese ganará. Pero ganará ampliamente. Sí. Ganará en todos los partidos políticos. Uno con unas características específicas. Porque una cosa es que tú hagas el voto de delegación y lo impongas. Tú no ganaste. Tú vas a perder las elecciones afuera. Sí, eso. O sea, tú puedes ser candidato. Tú puedes agarrar a todos los delegados. Lo que no entienden. Tú puedes meterlo en un hotel a los delegados. Levante la mano. Ya, esto es. Y saliendo de ahí, tú puedes estar seguro que te van a dar una respuesta. No gana. O sea, si tú eres capaz de decirle a la población que yo voy a ser candidato presidencial, pero tú quieres que vote el Licho por ti, por mí, ¿va a votar por mí? Sí. No. ¿Por qué los PRMistas no pueden votar? ¿Por qué los pueblistas no pueden votar? ¿Por qué los PRM no pueden votar? Por ejemplo, si la Fuerza del Pueblo hace elección interna, pero no de delegado. Abierta. Gana otro. Hay una transformación. Vienen más otros, nuevos, buenos, líderes de verdad. Los de verdad vienen. El PLD, lo mejor del PLD nunca estuvo en el gobierno. El PLD nunca gobernó. Eso no tiene madre. Tú sabes lo que a mí me interesaría. Oye, el PLD nunca gobernó. ¿Tú sabes lo que estás diciendo?
que los que fueron PLDistas, los que hicieron el PLD en la base. No gobernaron. Lo que hicieron la historia, lo que en todos los partidos pasa Le dieron eso. un empleo. Sí. Le dieron Un empleo, pero tú Por crees que eso- era PLDista, no. Y ahora están cuestionados. Ahora están cuestionados por ese mismo proceso. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren la urna. Si abre la urna. Tú sabes- ¿Entendiste? tú sabes- si abre la yo- urna. Juan Carlos, tú sabes el ejercicio que me interesaría a mí que hagan los partidos. Una consulta como hizo el PLD. Tú tienes que luchar adentro para eso. No, pero sin nombres. Que cada quien vaya y vote por quien él quiera. A ver quiénes salen ahí. No, lo que ocurre es que el proceso tiene que ser democrático. Sí. Y cuando Pero hablo la de democracia, yo no hablo de la delegación. Es que la delegación, No, pero estoy hablando. Es codirigida, es Un- dirigida, autodirigida. no, Sí, no. pero sí, sin boleta. Cada elector va y elige quién quiere que sea su regidor. No, si quién hay quiere una ser- elección en Herrera, lo que yo digo es que si hay una elección en Herrera, que voten los de Herrera por los candidatos de Va a Herrera. ganar el que no está ahí. Va a ganar que no está ahí. Sí, si por tú eso. vas a Villa Altagracia, Mira. ¿me entiendes? Va a Si los ganar ese. partidos soltaran la elección abierta. O sea, y voto abierto. Voto abierto. Del padrón de ellos. De igual a igual. De igual a igual. ¿Tiene Esos problema? ricos, esos que tienen todo el dinero, que han comprado esas candidaturas, ¿Qué va a pasar? no van a ganar. No van a ganar, pero lo van eso a matar abajo. Porque no representan, porque no conviven, porque no comparten con Ya, la hay un base. tema de socialización. Y por eso los partidos se debilitan. Y se dividen. Porque no escogen abajo Ah. a los representantes del pueblo. Más nada. Al que ha quemado las etapas, al que ha estado ahí con la gente Bueno, permanentemente. pero Tú eso- sabes lo que hoy, y esto le pasó al PLD, Claro. y ojalá que el PRM lo entienda para que no le pase igual. La degradación en términos operativos que ha tenido un dirigente que tiene 20 años compartiendo con el líder, con la escuela, con la zanja que se dañó, con la luz que se fue, que no tenga hoy operatividad para él mantenerse el liderazgo y decirle a esa gente, yo fui quien te ayudé a Bueno, eso decir se mueve de partido a partido. se va a mover, carajo, y no va a Eso se salir está a votar. moviendo. Y Ahora no va a mismo- salir a votar, ni a buscar votos porque no va a encontrar. Claro. Ojalá que el PRM no haga eso como hizo el PLD, porque el PLD hizo eso. Bueno, sí. Le pasó eso al PLD. Pero Bueno, al PRD también le pasó. Y al Partido Reformista. Entonces, ¿qué ocurre? Si ese proceso sigue, entonces ahora ya ahora hay medios, Ya, pequeño. ahora hay medios de comunicación. Pequeño, tú estás en contra de Juan Carlos. No, ese es mi amigo. Ya dame, Juan Carlos, de verdad. Yo me siento Esto está muy agradado. interesante. Yo me siento agradado con esta No conversación. es una novela, no es No. una poesía. Perdona, ya finalmente. No es una novela, no es una poesía. Estamos implementando, instalando esta narrativa cultural Sí. de hace muchos años. Creemos en ella. Oye, yo sé. Y yo creo que hoy más que nunca, cada vez que yo veo a un senador hablando defendiendo el Central Romana, hemos roto la te narrativa hace, cultural. te hace las Ya necesidades. hay un equilibrio. Bueno, señores, Juan Carlos Espinal es un amigo. Qué bueno que ustedes hayan escuchado este conversatorio con él, esa expresión de la verdad de lo que él ve como democracia y como sistema político. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y les prometemos que estos programas van a continuar así, con este tipo de conversatorio con el de Juan Carlos Espinal. Nos veremos mañana con otro invitado especial también, que tiene criterios más o menos así. Nos veremos mañana, si Dios quiere.